Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Una vez más a un programa, un encuentro entre nuestros hermanos de la guerrilla virtual y por supuesto también su servidor que se conectan a diario para compartir, para estar siempre informados con otra cara de la moneda. Lo que venimos haciendo desde el año 2018, cuando ingresamos a esta batalla. Quiero felicitar a todos los compañeros y compañeras que desde los diferentes territorios estuvieron al frente de las actividades del 4419. Bonito, muy organizado. En muchos municipios observamos que estaban pendientes de lo que era el discurso de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, de todo lo que se estaba viviendo desde el lugar que se escogió para conmemorar esta fecha importante, en este caso el antiguo estadio Roberto Clemente de la ciudad capital, en donde pudimos escuchar un discurso repleto de soberanía de nuestro presidente, el comandante Daniel, un resumen de las últimas participaciones a nivel internacional de nuestro país, a nivel judicial, con el caso de la Corte Internacional de Justicia, también con lo que tiene que ver con la CELAC y la Unión Europea en esa cumbre en la que nuestro país, nuestro gobierno, nuestra representación diplomática demostró una vez más ser el único país que no se arrodilla ni ante el colonialismo europeo ni ante el colonialismo norteamericano. De hecho que muchos han querido vernos bajo la cobija, bajo la sombra de una de las potencias imperiales a nivel internacional. Incluso hay medios irresponsables que tildan de que nuestro país está siendo utilizado por Rusia para a nivel internacional hablar sobre lo que nuestro presidente dijo, el neonazi de Zelensky, el fascista de Zelensky, y esto no significa que nosotros estemos alineados a la política de nuestro hermano país, Rusia. Significa que estamos del lado correcto de la historia y que observamos y que nuestro gobierno le ha dado un seguimiento exhaustivo a los acontecimientos que se dan en la guerra que libra Rusia contra la OTAN, Estados Unidos y por supuesto el régimen neonazi de Volodymyr Zelensky. Durante este acto vamos a recordar algunas de las frases, o mejor dicho, parte del discurso, pero también quería hablar sobre cómo a lo que nosotros como sandinistas hacemos se le llama discurso de odio, pero cómo a la incitación a invasiones, a la incitación a confrontación entre nicaragüenses que hace a diario la derecha, bajo el manto, el amparo de Estados Unidos, a eso no se le llama discurso de odio, sino que se le llama periodismo independiente, se le llama comunicación independiente, libertad de expresión. Ellos tienen toda la libertad de incitar a que nos matemos entre nicaragüenses, a que nos confrontemos entre nicaragüenses. Sin embargo, pues yo quiero hablar con base, como siempre lo he hecho, y los invito a compartir este programa por lo siguiente: la página continúa sancionada. Y me han avisado desde Facebook que el 13 de agosto estarán tomando una decisión si eliminan esta página por lo que yo digo, por lo que yo hablo, por el mensaje que es contrario a lo que Facebook quiere que escuche el pueblo nicaragüense, porque muestro otra realidad y hablo sin pelos en la lengua y con base. Escucha este titular. O mejor dicho, este párrafo. Después de la rebelión del 2018, el discurso de odio de la pareja presidencial cada día ha sido mayor, despotricando contra la Iglesia Católica, la comunidad internacional, opositores, entre otros. Comencemos por esto. Rebelión del 2018. Primer delito. Rebelión.
artículo 420 de el Código Penal, de los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aquí está tipificado el delito de rebelión, que será sancionado con pena de 5 a 7 años de prisión. Escúchese bien. Y no solo quienes participen de la rebelión, sino también los inductores, promotores, jefes de la rebelión y, por supuesto, en este caso, los participantes tienen una pena menor de 5 años de prisión. En cambio, la gente como Félix Narcodiaga, como Medardo Mairena, todos los que fueron inductores, promotores y jefes de lo que ellos mismos llaman rebelión. Estoy leyendo lo que dice artículo 66. No estoy leyendo ningún medio digital del Frente Sandinista. Estoy leyendo artículo 66. Dice que ellos participaron en una rebelión en el 2018. Y la rebelión, como inductores, promotores o jefes, acarrea una sanción punible de 8 a 10 años de prisión. Entonces ninguno fue preso político. Nunca fueron presos políticos. Entonces esta gente sí cometió delitos y lo dicen con orgullo. Por eso les digo, hay que hablar con base. Aquí está la base. El marco legal. Artículo 420. Imagínense ustedes. El artículo 407 habla de la entrega de armas o sustancias peligrosas a personas que no pueden manejarlas. Lo que se le entregó a la gente que estaba en los tranques. 1 año más de prisión. Ese delito también se cometió. Se traficó, se acopió, se almacenó armas en el 2018. Habían buzones de armas encontrados en Lóvago, encontrados en los tranques de Huigalpa, encontrados en los tranques de Carazo, encontrados en los tranques de Monimbó. Otro delito. Y estamos hablando de 8 a 12 años de prisión. Artículo 405 del Código Penal. Es que no era necesario, se lo juro, que para hundir en la prisión a esta gente no era necesario hacer ninguna reforma. Sin embargo, se hizo para que la norma sustantiva quedara tácita, explícita a la hora de la aplicación. Pero aquí está clarito. El Código Penal lo hundía a todito. Hubo provocación, proposición y conspiración para cometer delitos terroristas, actos terroristas. Y este delito está penado por la ley 641 del Código Penal en el capítulo 2, artículo 394. Terrorismo: quien actuando al servicio, colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos como los morteros que les llamaban, ya no recuerdo el nombre en Masaya, los que le ponían para dispararle al comisionado Avellán, o cualquier otro acto de destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o un sector de ella, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país, será sancionado con penas de 15 a 20 años de prisión. Si ustedes le suman esto, terrorismo, más el delito de rebelión que ellos mismos aceptan, más el tráfico ilegal de armas, estos se iban a podrir en la cárcel. Y cometieron absolutamente todo esto. Por eso es que no pueden venir hoy a seguir hablando, señores y señoras, de presos políticos, a que a esa gente que está, gracias a Dios y a la voluntad política de este gobierno, desterrada pero viva,
con estos actos que cometieron, hubo muertes. Por eso la ley es clara. El que quiera causar terror, producir alarma, y qué era lo que se producía cuando nos están atacando en todas aquellas redes sociales. Y nadie los estaba atacando. Ellos mismos, bajo los efectos de la droga, las bandas delincuenciales, los grupos armados que tenían en esos tranques, armando el terrorismo. Dice que quien cause actos de destrucción, realiza actos contra personas, pintar de azul y blanco a personas, esos son actos terroristas. Incendiar bienes, servicios públicos, medios de transporte como ambulancia. Señores, nosotros no podemos seguir engañados todo el tiempo. Bastaba con aplicar la ley 641, donde están reunidos todos los delitos que cometieron estos atroces, estos salvajes, a los que siempre le van a defender el imperio norteamericano, los descerebrados que no entienden. Es decir, quizás nosotros como gobierno nos falte dar a conocer más nuestras leyes para que no se sorprenda ni se asuste el ciudadano común a la hora de que se le aplique. Aquí estamos hablando de artículos del Código Penal, ni siquiera estamos hablando de leyes explícitas o tácitas que luego se aprobaron con el fin de que esa norma sustantiva se aplique directamente al tipo penal. No estamos hablando de eso. Escuchen este otro, 393, crimen organizado. Y díganme si no existió. Quien forme parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada como los tranques, de 2 a más personas, que exista durante cierto tiempo, 3 meses, y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio de cualquier índole, beneficio político en este caso, y también beneficio económico, con el propósito de cometer uno o más delitos, será sancionado con pena de 5 a 7 años de prisión. Esta es la realidad. Y luego vienen unas agravantes que incrementan las penas. Por ejemplo, si el delito de crimen organizado está sancionado con pena igual superior a la de 15 años, si en este caso el autor ostenta una posición de superioridad con relación al resto de personas involucradas en la organización criminal. Esto significa que los dirigentes, los cabecillas, como Medardo Mairena, entre otros, iban a tener que pagar otros 15 años de prisión. Por terrorismo, 15. Crimen organizado, 15. Llevamos 30. Tráfico ilegal de armas. Por favor. Y lo hicieron, pero como no leen las leyes, están reunidas en el capítulo de asociación para delinquir y crimen organizado de los delitos contra la tranquilidad pública, del 392 en adelante, del Código Penal. Entonces, aquí no es cuestión de que nos vamos nosotros a poner, y yo lo digo por el nicaragüense que no ha tomado bando en esta situación y que se ha mantenido al margen, que no ha estado ni del lado del gobierno, ni del lado del Frente Sandinista, ni del lado del imperio, ni del lado del somocismo. Es increíble. Todos estos delitos que les he mencionado estuvieron avalados por la Iglesia Católica. Todos los que cometieron este tipo de delitos, según la Iglesia Católica de este país y su jerarquía, fue porque eran una invención extraordinaria. Entonces, la invención extraordinaria provocó terrorismo, crimen organizado, tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de estupefacientes.
la invención extraordinaria. Y todavía la Iglesia Católica quiere que se lo aplaudamos. Bravo, bien hecho, genial. Y decir, pobrecitos, qué barbaridad, ¿cómo es posible? No, hombre, si están hasta los quesos, están hasta los tuétanos. Artículo 386. Imagínense ustedes que hasta les pueden aplicar a estos tranqueros leyes ambientales, quemando llantas, contaminación, cortando árboles para que cayeran en las carreteras, en las trochas, y evitar que entraran los camiones a sacar la producción, la leche, etc. Y se los digo de corazón, provocaron un incendio forestal en la reserva Indio Maíz que debería de estar investigado. Y ahí hay organizaciones, entre comillas, ambientales, que tuvieron participación directa. Y esto se tenía que decir y se dijo. Aquí los únicos que han seguido avalando todo lo que hicieron esta gente en este país, a lo interno de este país, son algunos obispos, algunos sacerdotes, líderes de la Iglesia Católica, que siguen defendiendo lo indefendible, y así le leas todas estas atrocidades que cometieron, los van a seguir defendiendo, porque son tal cual, porque son igualitos. Y a mí me da que alguien decía de que en este caso el gobierno invitó al 4419 a alguien de la Iglesia Católica y no llegaron, no se presentaron. Eso es más falso que el pene de Dora María Telle. En ningún momento se invitó a nadie. Es más, hay compañeros sacerdotes que escribieron a la compañera Rosario felicitando 4419. No crean que es que todos los curas, no. Hay curas que la tienen clarita y que saben perfectamente que lo que hicieron sus jefes, jerárquicamente hablando, es algo que está totalmente en contra de la ley. Totalmente contra la ley. Sin embargo, muchos de ellos se resistieron, no participaron y no tienen ningún problema. Artículo 327, Código Penal. Entorpecimiento de servicios públicos. Quien crea una situación de peligro impidiendo o obstaculizando gravemente el normal funcionamiento del transporte por tierra, agua y aire, o el de los servicios públicos de provisión de agua potable, electricidad u otra sustancia energética o de telecomunicaciones, será penado con prisión de 6 a 2 años de cárcel. Por supuesto que crearon situaciones de peligro, impidieron, obstaculizaron el paso a ambulancias que llevaban mujeres embarazadas, que llevaban personas a hacerse hemodiálisis totalmente graves. Sí, señores. Y cuando uno observa cómo los defienden bajo una naturalidad y dicen que el discurso de odio es el de nosotros, así como dice la Yoso Argüello, solo es hablar, inventar, porque le dijeron, porque le dijo Pedro, le dijo Juan. Lo peor es que cuando ustedes, señorita Yoso Argüello, cuando ustedes hubiesen hecho mejor las cosas,
que el Frente Sandinista, que el gobierno del comandante Daniel, con solo que mencionen sus logros, yo me callaría. Pero realmente no. Nunca hicieron absolutamente nada por este pueblo. Vamos a seguir hablando. Tenía otro delito aquí que les quería comentar. Es interesante que estemos dándonos cuenta hasta dónde. Imagínense ustedes. El tipo que dijo que era presidente de Masaya. Aquí hay un delito que se llama usurpación de funciones públicas. ¿Qué pasó? Y cuando vos les decís que lo que cometieron fueron un montón de delitos, luego la Iglesia Católica comete, al igual que la señora de la Fundación Chamorro, lavado de dinero, bienes y activos, porque adquirieron, usaron, ocultaron, administraron, depositaron, transfirieron bienes o activos ilícitos que no fueron informados a las autoridades competentes. Y hubo dinero que entró a arcas de la Iglesia Católica desde Colombia, desde México, de organizaciones criminales que han sido siempre contrarias al Frente Sandinista. Y los únicos que se han quedado en reuniones secretas, conspirando y atentando contra la paz de este país, es la gente del señor Leopoldo Brenes. Es la gente de algunos de los señores obispos de este país, que continúan, como dijo la compañera Rosario, en la decrepitud humana, en la decadencia del espíritu, y a eso hay que oponerse. Oponernos a la división, a la desintegración de nuestro pueblo, porque estos, como Leopoldo Brenes y su jauría, son como la serpiente. Estos son los verdaderos coros de serpiente, de víboras traicioneras, que están cada día fabricando mentiras, denigrando a su propio país, denigrando a su propia nación. Y que cuando ocurre una agresión contra nuestro país, son los primeros en salir a festejarlo, a aplaudirlo. Saludos, mi hermano, mi camarada, doctor Sevilla. Entonces, aquí es donde tenemos que estar claros. ¿Y cómo vamos a entender nosotros a estos que son profesionales ya del servilismo? O sea, nosotros nos dicen sapos porque le servimos a la patria, porque defendemos a Daniel, que es nicaragüense, tan indio como yo y vos, pero a ellos les llamaríamos culebras, totalmente arrastrados. Al menos los sapos brincan, pero ellos, que son serpientes y se arrastran, son víboras y se arrastran, son sicarios, mercenarios y asesinos. Asesinos porque Leopoldo Brenes se ha dedicado a asesinar la fe del pueblo nicaragüense. Y no es que el pueblo nicaragüense haya dejado de ser católico. Hay mucho catolicismo en Nicaragua. Lo que ha dejado es de creer en blasfemos como Brenes,
y compañía. Ha dejado de creer en esta gente que ahora expulsa palabras que avergüenzan a aquel que un día sintió orgullo de ser católico, aquel que un día sintió orgullo de ir a una misa, de ir a escuchar una homilía y que se dio cuenta de que lo que se daba desde el púlpito en nuestro país no es más que un discurso político lleno de malas vibras, un discurso político lleno de horror. Yo creo que eso es lo que tenemos que condenar todos. Y el pueblo no está siguiendo a Leopoldo Brenes, no está siguiendo a los curas golpistas. Pues eso no significa que no haya catolicismo en nuestro país. A nosotros, en realidad, nos alegra que sigan subestimando al Frente Sandinista, a la organización de nuestro partido. Así como creyeron tenernos enterrados en el 2018. Así como pensaron de que el comandante se iba en el 2018. Nos alegra muchísimo. No saben cuánto. Porque así es como se engañan solos. Y así es como cuando le damos nosotros las sorpresas al momento de salir a mostrar músculo cuando debemos. Buenas tardes, Blanca Altamirano. Vamos a ir saludando paulatinamente a los que se van conectando. Entonces, Carlita Martínez Guadamú, son ustedes los que no tienen que engañarse. Nosotros, entre sandinistas, tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideas. Pero cuando vemos en riesgo este proceso y cuando la mayor amenaza es que este país sea entregado nuevamente a los intereses de Estados Unidos, ahí nos cohesionamos. Aún con todas las discrepancias. Saludos, Elisa Salgado. Como dice ahí Will, yo solo digo que Jesucristo no fue político y no sé por qué motivo los miembros de la Iglesia Católica andan metidos en política. Es lo correcto, hombre. La Iglesia, yo creo que hay algo importante que siempre se le aceptó y se le debe de reconocer a José Santos Zelaya, un hombre que separó la Iglesia del Estado y zapatero a tu zapato. Señores de la Iglesia, a ustedes les van a llegar liberales y conservadores, lo que existía en ese tiempo, ¿no? Y a ambos les van a dar el bautismo, primera comunión, confirma, todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Así que saludos para Lester Pastrán, Espinosa y Roberto Contreras. Es una verdad que nosotros siempre vamos a sostener. Imagínense, estaba revisando que, bueno, alguien me escribía el otro día para decirme que nosotros, que nuestro gobierno, que ha sido acusado de todo, ¿de qué no ha sido acusado el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Incluso nos dicen organización terrorista.
terroristas por construirle parques a los niños, terroristas por hacer las mejores calles de Centroamérica y las mejores de Latinoamérica, una de las mejores de Latinoamérica, terroristas por llevarle merienda escolar a los niños, terroristas por construir hospitales por todos lados, terroristas, que nos digan. Terrorismo porque defendemos nuestra soberanía, porque no nos rendimos ante el imperio. Somos terroristas. Ese es el terrorismo que practica el Frente Sandinista. Que les duele, que les molesta. Y precisamente para evitar el desarrollo de nuestro país, es que caminan pidiendo sanciones, pidiendo agresiones. Ahorita están brincando en un pie. Porque nosotros que somos miembros del BESIE, un grupo de sicarios de las economías de los países está bloqueando los fondos para construir la carretera costanera. Y eso es lo que celebran. Escúchese bien, celebran que no se construya la carretera costanera que viene a beneficiar al pueblo entero de Nicaragua. Saludos, camarada Alonso Flores. Pero nosotros ya tenemos de dónde vamos a traer la fuente de financiamiento para ese proyecto. Porque así como no se detuvo el hospital de Bilwi porque Holanda se llevó la plata, tampoco se va a detener la carretera costanera, que es un sueño para este pueblo y para seguir garantizando la infraestructura vial y la construcción de nuestro canal interoceánico. Sencillo. Hasta 2018, nosotros traemos el país con el mayor crecimiento económico de la región. Llegó desde luego, los mismos que destruyeron, como dijo el comandante Daniel, a Libia, los mismos que destruyeron a Afganistán, los mismos que destruyeron a Irán, los mismos que han implementado golpes de Estado en más de 60 países desde la década de los 40, creyeron que podían aquí, con una de sus famosas revoluciones de colores, destruir al partido político que ha llegado mediante una lucha militar y mediante las reglas del imperio, la famosa democracia. El único país, Nicaragua, que tiene un partido político que llegó como un proyecto político militar y luego bajo las reglas del imperialismo. Y que es más, cuando se tuvo en oposición, jamás intentó derrocar a los gobiernos nefastos del neoliberalismo. Saludos, Nora Herrera. Un abrazo para usted. Clarito se lo digo. Hervin Lorío, un saludo, compañero. Cuando a mí alguien me diga que una vez Daniel Ortega Saavedra pidió la renuncia de Bolaño o pidió la renuncia de Arnoldo, entonces yo les voy a decir, tienen la razón. Cuando a mí me digan que Gustavo Porras, que Fidel Moreno y que todos los que han vivido una vida de lucha por reivindicaciones sociales durante el neoliberalismo en este país pintaron de rojo y negro a un solo PLC, entonces ahí voy a callarme. Entonces ahí voy a callar. Y el problema ha sido aquí de que los sandinistas no podemos tener propiedades. No podemos ser como lo soy yo, periodista y abogado, 2 carreras, posgrado. Voy por una maestría ahorita en relaciones internacionales. Y voy a estudiar otros 2 posgrados que tienen que ver con derecho procesal civil y derecho procesal penal. 7 de agosto, 33 años. Pero los sandinistas no podemos. Usted, si es sandinista, no puede andar su camioneta, no puede tener su finca, no puede tener ganado, no puede tener nada.
Esa es la visión de los imperialistas, de los golpistas. Si usted es sandinista, no puede, porque ellos son clasistas, porque se quedaron con la exclusividad que les permitían los gobiernos neoliberales. Hoy la educación no es exclusiva, es inclusiva. Hoy el derecho a divertirte y a tener un espacio digno en parques es universal, no es exclusivo. Antes los que podían ir a Disneylandia eran los ricos y llevaban a sus hijos. Hoy se puede dar el taco de ir a juegos similares a los que están allá. Un niño pobre en El Salvador Allende, un niño pobre a Luis Alfonso Velázquez o a diversos sitios de esparcimiento que ha construido este gobierno. Sencillamente, ellos pueden amanecer ricos de la noche a la mañana, pero si vos haces capital, si vos pones emprendimiento y avanzás como sandinista, estás robando. Esa es la mentalidad, porque nos quieren ver siempre por encima del hombro. Pero los sandinistas somos muy capaces, somos muy intelectuales y tenemos que seguir demostrando que gracias a esa intelectualidad y a ese don que le ha dado al presidente Ortega de administrar bien los recursos de este país, es que hemos visto las mejores carreteras, hemos visto los logros que hoy tenemos y que no tuvimos con los que jamás fueron sancionados, con los que tuvieron la bendición y la venia del imperio toda su vida y que jamás les importó un solo niño de este país, porque le robaron la merienda escolar. Que la va a donar a Estados Unidos. Entonces, con mucha más razón, si la donaba a Estados Unidos, ¿por qué se la quitaste? Yo son dos tiros y a los reales. Así he sido. Y se lo sigo diciendo, vamos. ¿A dónde están tus argumentos? Es que la donaba, esa comida la dona a Estados Unidos. Me dice, ajá. Si la donaba a Estados Unidos, ¿por qué se la quitaron? Si ni siquiera la sacaban del presupuesto de aquí. No, hombre, es que no les interesan. No les ha interesado nunca. Entonces, así como dejaron, imagínense ustedes, un país tan próspero como Libia, destruido totalmente, un país en el que un porcentaje, decía el comandante Daniel Ortega, del petróleo de ese país era destinado al pueblo. Y luego celebraban. Los mismos que hoy celebran un bloqueo a un préstamo para un proyecto en Nicaragua, celebraron en Libia la muerte de Gaddafi, el que tenía Libia a como tenía que estar, siendo un país próspero, pero lo destruyeron. Hoy Libia es un estado de nadie. Tienen a un general enfrentándose a otro grupo fraccionado, prácticamente no existe Estado de Derecho. Y ya saquearon sus recursos, se llevaron todo, dejaron muerte, luto y dolor. Bienvenida a la democracia estadounidense. Esa es la realidad de las cosas. Viven hablando de que respetan las democracias y que respetan las decisiones de los países que quieren ser libres y no le dan la libertad a Puerto Rico. Denle la libertad a Puerto Rico. Dejen el colonialismo. Y el comandante en el discurso aseguró que acompaña a la lucha y que Puerto Rico será libre y será independiente. Y todos los que vieron el discurso observaron cómo revisó la pelota que le trajeron con el símbolo prácticamente de Roberto Clemente, número de Roberto Clemente, héroe nacional por supuesto. Y el comandante les agradeció a los muchachos, a los jóvenes, y les deseó pues que
pronto obtengan su libertad que tanto merecen. En el discurso, el comandante Daniel Ortega nos contó la verdad sobre lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde Nicaragua ha reafirmado que por la vía legal ha llevado todas las disputas territoriales y que cada una de las sentencias emitidas por este máximo tribunal han sido cumplidas y acatadas por nuestro país, y que ese ha sido y seguirá siendo un principio de Nicaragua. Recordó que una cantidad de casos han sido llevados a la Corte para delimitar territorio con Honduras en las zonas marítimas, para delimitar territorio con Costa Rica sobre el tema del río San Juan, delimitar territorios tanto en el mar Caribe como en el mar Pacífico. Yo diría que nosotros los nicaragüenses, nuestro gobierno, en todos estos reclamos hemos vencido. En el caso del río dejó claro la Corte que el río era de Nicaragua y delimitó que Costa Rica podía navegarlo hasta cierto lugar, pero el río es nicaragüense. La derecha no se preocupaba por estos asuntos limítrofes, porque precisamente fueron sus antecesores los que entregaron en su momento territorio nicaragüense como Guanacaste, territorio nicaragüense por el otro lado, el mismo San Andrés y Providencia, las aguas del mar Caribe. Cuando dijo la Corte de que hasta cierto lugar, hasta cierto territorio, Costa Rica, podía navegar el río San Juan, Nicaragua lo acató, lo respetó. Hasta donde dice la Corte, lo van a navegar, queda claro que es Nica, el río San Juan, y terminó la disputa. La costa del Caribe había sido disputada por Inglaterra, Estados Unidos. Y acordémonos que siempre el pleito ha sido la ruta canalera, ya que los gringos han tenido siempre dos opciones. Mandaban a hacer los estudios con sus ingenieros de la Marina, estudios que existen y que fueron presentados inclusive al Congreso de los Estados Unidos. Y llevaban estudios del Canal de Panamá y estudios del Canal Interoceánico por Nicaragua. Al final el Congreso de Estados Unidos, como tenía el poder, decidió hacerlo básicamente con Panamá y no con Nicaragua. Y después ya sabemos las consecuencias que vinieron y que han venido, porque Nicaragua se ha opuesto siempre a que los fondos o la construcción del canal interoceánico sea precisamente mediante la entrega de la soberanía a Estados Unidos. Y ese ha sido el meollo del asunto todo este tiempo. Cuando nosotros nos fuimos a La Haya con Colombia, lo hicimos bajo la premisa de que considerábamos como nicaragüenses que el Mar Caribe, o que en el Mar Caribe debería de ampliarse las millas náuticas. Y así fue. Colombia, en su momento, cuando se le dijo al presidente Santos
de que reconociera el fallo de La Haya, el presidente Santos dijo de que era difícil, que no era fácil, y al final no lo reconocieron. Lo que me llama la atención, que esa sentencia fue en 2012 y que en el 2023, porque nosotros con el propósito, esto fue muy, yo llamaría una táctica muy hábil del doctor Carlos Argüello, que nos representa ante La Haya. Él abre un nuevo proceso con el propósito de que nos den más mar. Nosotros estábamos claros que La Haya no nos iba a aprobar más mar. Esa estaba clara. Lo que queríamos era que existiera una sentencia que le diera una virtual victoria a Colombia, porque ya no había más mar para Nicaragua, y que con eso aceptara que existe una sentencia de 2012 que los manda a expandir nuestra plataforma continental. Y efectivamente Gustavo Petro pone en su cuenta de Twitter: gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Eso es lo que siempre estuvo esperando Nicaragua. Que dejen de transitar sus buques armados. Ellos están reconociendo el fallo de la Corte que los beneficia. Y nosotros lo vamos a acatar, el presidente ya lo dijo. Pero la pregunta está: ¿ustedes están dispuestos, los colombianos, a acatar la sentencia de la Corte que nos beneficia a nosotros? Una se puede decir que ganamos nosotros. La otra supongamos que la ganaron los colombianos. Pero en sí lo que Colombia ganó fue que no nos expandiéramos más de lo que ya estaba. De lo que ya nos había concedido, que son nada más y nada menos, doña Yoconda Ríos, 75,000 kilómetros de agua en el Caribe. Nosotros no estamos pidiendo más. Tranquilo, ya pues, no nos dieron más, ahí nos quedamos, se acabó. Reconocieron que ya no nos dieron más, ahora reconozcan lo que nos dio la Corte, nos fuimos. Tranquilo, solo pedimos que se vayan con sus buques de guerra a cuidar la droga que producen más adentrito de Colombia, o se los lleven a las bases militares que tiene Estados Unidos y dejen de andar amedrentando, como dijo el comandante, nuestras lanchitas que andan ahí nada más, evitando que nosotros seamos el puente para que la droga le llegue a los gringos. Aunque si fuéramos otros maleantes, ¿hasta dónde es de bueno el comandante? Que evita que por Nicaragua transite el polvo blanco que se meten hasta en el cerebro los gringos en Estados Unidos. Pero como tienen una ruta del narcotráfico violenta en esos 75,000 kilómetros cuadrados que le dio la Corte a Nicaragua, además Colombia sabe que en esos 75,000 kilómetros de agua posiblemente haya petróleo y todas las riquezas marinas que se encuentran allí. Entonces el problema, además, que quieren evitar, repito, la construcción del canal interoceánico, porque va a haber una construcción de un puerto de aguas profundas y es ahí donde se quiere la conexión. Entonces ellos van a seguir con sus titulares y llaman humillante alineamiento con Moscú a las relaciones que tenemos con Rusia. Pero aquí la única humillantes y la única marginalidad que yo llamaría es la que ellos viven con Estados Unidos. Si es que se arrodillan a más no poder y de una manera tan cínica. Nosotros no nos alineamos humillantemente con Moscú. Si nosotros no humilláramos a Moscú, ahorita aquí tuviéramos
4, 5, 6 bases militares rusas en nuestro país, tendríamos misiles de largo alcance apuntando a Manhattan, etcétera. Pero como no hemos visto ni catalogamos, aún con todas las agresiones, no catalogamos a Estados Unidos como una amenaza inusual a la paz nicaragüense, ni como financiadores del terrorismo, aunque lo son. Fíjense bien. O sea, si nosotros ahorita, escuchen, es que esto es lo que es chistoso. Si nosotros abrimos una embajada en Corea del Norte, vamos a convertirnos, según dice la derecha, en un país patrocinador del terrorismo. Por el simple hecho de abrir una embajada, que lo tenemos de abrirla a donde querramos, como ellos lo tienen de abrirla en Narnia, donde ellos deseen. Pero si nos rendimos ante el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo, que es Estados Unidos, no nos agregan a la lista de patrocinadores del terrorismo. Es que es cómico. Yo lo veo desde ahorita que estaba leyendo que dice, si Nicaragua abre su embajada en Corea del Norte, podría ser incluido en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo digo, ¿cuántos países ha invadido Corea del Norte? ¿A cuántos países le ha lanzado bomba atómica a Corea del Norte? ¿Cuál es el país, el único país que ha probado armas de terrorismo y de destrucción masiva? Como la bomba atómica, Estados Unidos. Entonces, para mí, los aliados de Estados Unidos son los patrocinados y patrocinadores del terrorismo. Pero alguien que quiera establecer relaciones diplomáticas con un país que nunca ha invadido a nadie, que nunca ha sido, o ha lanzado bombas de racimo, bombas atómicas a otro país, ¿por qué le va a llamar patrocinador del terrorismo? Pero así estamos. Ese es el aparato mediático que tenemos y que está siempre a favor de los intereses de Estados Unidos. Nosotros sigamos defendiendo los intereses de nuestro país, evitando que cale el discurso, como repito, los únicos que tienen discurso de odio son ellos, porque ellos, entre más confrontación entre Nicaragua, más beneficioso les es. Entre más miseria para Nicaragua, más beneficioso les es. Son como el cáncer, que se nutre de lo bueno para alimentarse, para engordarse. Esa es, desgraciadamente, a lo que llaman oposición y que, por supuesto, gracias a Dios, no está dentro del país. Pasen feliz tarde y nos escuchamos mañana, si Dios así nos lo permite, en otro programa más. Como siempre digo, patria libre de imperialismo o morir. ¡Viva Daniel!